Eta ikasketak amaitzean zer, Mondragon Unibertsitateak lan mundura hurbiltzeko helburuarekin jardunaldia antolatu du enpresagintza fakultatean. Es la segunda jornada de orientación laboral. Tenía como objetivo orientar a los futuros graduados pues un poco en torno a la situación del mercado laboral y las posibilidades que tienen en el futuro de continuar con su itinerario académico. Horizia tanak jakitzen dabe, baina azkenean unibertsitateko puntuak batzu dira, baina lan arlora gerturatzea oso interesantia bentsate jat eta oso baliagarria. Esperientzia desberdinak azalduaz, lan munduko beste arlo batzuk zuzenian ezagutuaz. Enpresa desberdinetako hizlariak gerturatu dira jardunaldira, lan merkatuaren egoeraren ikuspuntua azaltzeko. Nuestro objetivo principal, que es un poco lo que se nos ha encomendado desde la Corporación Mondragón, es buscar aquellas oportunidades de negocio en el sector salud que sean capaces de generar un empleo sostenible y de valor añadido en nuestro entorno. Mondragón Korporazioan División de Ingeniería y Servicios TIC arutzau, base aktibidade edo ze iniziatiba egoten dian edo garatzen dian korporazio barruan berrikuntza eta emprendizagia bultzatzeko. Yo básicamente lo que he intentado es, por un lado, intentar tranquilizar, porque en un entorno donde siempre se habla de crisis, un poco lo que quería plantear es que primero tienen una formación estupenda, los graduados, por otro lado, incidir un poco en lo que están pidiendo las empresas y por último, pues un poco también trasladarles qué opciones tienen para continuar con su carrera más de tipo académico. Krisi egoerari aurre egiteko jarrera aktiboa eskatzen diete hizlariek ikasleei. Tanto en este sector como en cualquier otro sector es fundamental tener una actitud de ser capaz de afrontar retos cada día. No sea tu objetivo crear una empresa, sí que en cualquier equipo en el que te vayas a integrar mantengas esa actitud emprendedora, ¿no? de estar atento a diferentes oportunidades que pudieran surgir. Egoera momentu honetan ez da proposena, baina azkenean pentsau bida aurrera begiratu bida eta ikusi bida naiz eta egoera zaila izen, baita sortu lezkela aukera berriak, aurrera itzeko. La situación, no nos vamos a engañar, es bastante complicada si lo comparamos sobre todo con los últimos años. También es cierto que existen oportunidades que no son tanto en nuestro entorno más inmediato como en entornos más lejanos. Hoy en día pues las empresas, aquellas que mejor están resistiendo la crisis son aquellas que tienen mercados internacionales y venden fuera. Por tanto, hay una oportunidad. En nuestro caso, en nuestra facultad, en abril de este año, los que habían acabado en septiembre, el 83% creo que era, estaba trabajando.